Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro grupo ESVIAL, conformado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se especializa en Ingeniería Vial y Transportes. Mi nombre es Johan Gómez y les voy a acompañar en el transcurso del evento. Les agradezco su presencia y el tiempo que nos están brindando en este gran evento. Sean bienvenidos a esta nueva jornada, la cual trae interesantes ponencias. Esperamos sea de su agrado y a su vez esta pueda contribuir enteramente a su desarrollo profesional. Con respecto a sus preguntas, pueden hacerlas durante la ponencia en el chat de la plataforma Zoom y en los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Quiero recordarles que el Grupo ESVIAL se ha formado gracias al esfuerzo de muchos estudiantes y que también se estará sorteando 3 medias becas para el curso de Civil 3D al finalizar el evento. Y también les hago mención que pueden obtener su constancia de participación y el link lo podrán encontrar en el transcurso de la ponencia, en el chat. Y siguiendo con la programación, hablaremos de la hoja de vida del ponente. El doctor ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Lázares, con formación profesional de ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios en Japón y Brasil, con grado de maestro en ciencias con mención en ingeniería geotécnica y candidato a doctor en ciencias administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 33 años en la docencia en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, profesor principal de pregrado de Departamento Académico de Ingeniería Geotécnica en cursos de especialidad y docente de posgrado en la UNI y en la UPC. Tiene una experiencia laboral de 11 años en el ex Laboratorio Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, jefe del Departamento de Mecánica de Suelos y 17 años como jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. También director gerente de Gama Ingeniería S.A., que es una empresa consultora con 25 años dedicada a la ingeniería geotécnica con experiencia en geotécnica vial. También decano de la Facultad de Ingeniería Civil en el periodo de 2013 al 2015 y de 2021 hasta el próximo 2025. Por favor, démosle una bienvenida al doctor ingeniero José Gutiérrez Lázares, cuyo tema será factores exógenos en la rentabilidad de proyectos de inversión para la gestión de carreteras. Le doy paso al ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí se ¿Sí? escucha bien, ingeniero. Correcto. Bien, y bueno, antes que nada, yo me he estado tomando la libertad de admitir a los jóvenes que estaban presentándose en pantalla para hacer algo mientras que los esperaba. Le agradezco el grado de doctor que me da, pero como bien dijo luego, yo soy candidato a doctor en una especialidad que me gustó muchísimo poderla llevar, que fue el de administración, ciencias administrativas en la Universidad de San Marcos. Por lo tanto, eso me permitió también en algún momento dictar unos cursos de cimentaciones en su facultad y tuve algunos jóvenes que ahora veo con un grato halago de que estén conduciendo casualmente este grupo. Es un trabajo arduo, yo sé lo que es todo esto. Bien, cuando se me invitó, se me convocó para poder hacer una exposición, eh, elegí un tema en el cual trata de articular ciertas especialidades que deben ser de prioridad hoy en día debido a la forma como se ejecutan o cómo se llevan a cabo estas obras en carreteras. Y casualmente las concesiones es un tema de ello. Y entonces, este, este tema de factores exógenos, que es todo aquello que no tiene que ver directamente en la parte de los diseños, no necesariamente al 100%, pero sí un gran porcentaje, que está vinculado a lo que es la evaluación de rentabilidad de proyectos por una causa muy simple, que son casualmente los alargues en los presupuestos que se presentan. Y que eso conduce pues a una inversión para gestión de carreteras y que poco a poco lo vamos a ir tocando en esta exposición de tal forma de que genere una inquietud en el profesional joven que maneja otro tipo de herramientas, tiene
otras competencias y que le va a permitir tal vez nacer ideas para poder elaborar sus trabajos de investigaciones para tesis o tal vez trabajos que conducentes a patentes, en fin, lo vamos a ir viendo en esta exposición. Entonces, yo quiero comenzar este tema tratando de establecer eh, lo que siempre el ingeniero debe buscar, ¿no? En buena cuenta, todo aquello que no se puede medir, pues no se puede mejorar, no se puede investigar, no se puede conocer, y etcétera. Y eso está pues unido siempre a las reglas de la ingeniería misma, del fundamento. Entonces hay que entender que hay muchos parámetros dentro de esta especialidad que no podemos tomar decisiones al respecto si es que no encontramos un camino para poder recoger información. El ingeniero tiene casualmente esa formación de recolectar data y si esta data es de tamaño grande, permitirle a su vez aplicar una estadística clásica y utilizar todos los parámetros que se requieren para tener un pronunciamiento. Ese es nuestro sentir. Por eso que cuando hacemos alguna evaluación en pavimentos, si tenemos restricciones de tiempo o restricciones tal vez económicas, porque así lo mandan, estamos limitados a un menor número de datos y eso nos genera cierta incertidumbre. Pero en ninguno de los estudios se indica pues cuál es la probabilidad de ocurrencia que lo que yo estoy plasmando en una investigación puede como no ocurrir. Entonces es fundamental y esta lámina pues nos va indicando eso. El ministerio, como sabemos, pues tiene inversiones millonarias a nivel nacional. Y no solamente lo que es un pavimento flexible, pavimentos rígidos, puentes, en fin, pero hay que tener en consideración que dentro de ello, pues, está la demanda de la cartera que se va cerrando, la cartera de transporte me refiero, que se va, pues, cerrando y proyectando, pues, meses antes que concluya el año fiscal y que ese presupuesto sirve para el año siguiente. Y lamentablemente hay una situación de trabajo que a veces por tiempo es algo desordenado. Por ejemplo, se solicita al Ministerio de Economía cuál es la demanda para el próximo año para el sector transporte. Se le comunica al ministro, el ministro a sus directores a los jefes de división, los jefes de división a sus ingenieros más de confianza y ellos reportan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuánto fue el año pasado? Bueno, fue tanto, bueno, súmale pues 15%, 20%, muy bien, y comienza a encadenar de nuevo el regreso y al final tienen un monto. ¿Qué es lo que sucede con esos presupuestos? Que a veces esos presupuestos no conversan con lo que realmente se debe ejecutar porque simplemente se estimó un porcentaje y por lo tanto no hay un plan, no hay un trabajo. Aquí en este caso, pues, es un cuestionamiento indicar, por ejemplo, que se tenga argumentos para poder sustentar, digamos, un presupuesto de un siguiente año de manera coherente. Es una realidad lo que les estoy comentando. Y el caso de las concesiones, ¿no? Como estamos viendo acá, eh, ya se han dado una serie de concesiones de carreteras, ¿no? Que pueden variar entre 25, 15 años hasta 30 años, que van a concluir, pues, aquí estamos observando en este cuadro, en el año 2034, 2038, o sea que tenemos en realidad una labor muy ardua para poder lograr este mantenimiento. Y todas estas carreteras de las que se mencionan acá son de las que más se utilizan, pues, en este caso, ¿no? Y que podemos nosotros buscarlo en la página web del Ministerio de Transporte y ver cómo se han ido actualizando y cuáles otras hay. Cada una de estas concesiones, pues, responden a un trabajo que proviene de una labor que comienza en los años 80, cuando se inician las rehabilitaciones de carreteras y que luego de la rehabilitación de carreteras, pues, se cristaliza esto con la actualización de estudios por los años 90 y ya a los inicios de los años 2000 y tanto ya habían cumplido su tiempo de servicio, porque se había diseñado para 10. Pero casualmente esos procesos eran tan generosos, seguramente habría que revisarlos, tan generosos desde el punto de vista que
todavía seguían pues operativos y tenían muchos años para dar servicio. Entonces se va cambiando la mentalidad. Bueno, tengo yo ahora un producto terminado, está en buen estado, pero yo no quiero deshacerme de ello ni que se deteriore rápidamente. Y el concepto de la concesión aparece con varios años ya de compartir estas labores con el Ministerio de Transporte. Entonces, este es un listado de 16 carreteras que tienen una longitud bastante considerable y que se ha dado pues entre 15 y 25 años a su vez. Pero si nosotros nos ponemos a observar, hay grandes problemas con las vías que van a través del país. Cuando las carreteras son longitudinales no hemos tenido mayores problemas porque va, pues, por ejemplo, la Panamericana, ¿no? Que va de Tacna a Tumbes, atraviesa, pues, un sector de materiales buenos, resistentes, secos, poca lluvia, las canteras están a los costados, en fin, todo es ventajoso. Pero cuando ya las carreteras se orientan transversalmente al país, es donde van experimentando otro tipo de problemas y que a veces pensamos que es una situación puntual. Aquí estamos observando, por ejemplo, problemas que se pueden reducir en buena cuenta en una geodinámica externa y una erosión. La geodinámica y la erosión son los problemas fundamentales en estas carreteras. Que de la geodinámica se desprendan varios tipos de problemas, sí, es cierto, se pueden desprender como deslizamiento, derrumbe, reptación, etcétera. Pero cuando vamos también a la erosión sucede lo mismo, porque puede ser pues una erosión por aire o por viento. Nosotros no tenemos tanto ese problema de los vientos, pero sí del problema del agua, ¿no? Zonas donde las precipitaciones son muy, muy intensas y por otro lado que puede ser agua de lluvia o agua de río también es erosión. Entonces, la realidad de nuestras carreteras es la que debemos comprender. Y esa realidad pues está basada según el lugar donde esté atravesando, la geomorfología, la condición climática, en fin, que uno pueda emplear perdón, observar en estas carreteras, ¿no? Es una situación muy común, por ejemplo, observar lo que estamos viendo acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pérdida de la plataforma por erosión del pie del talud, ¿no? Y muchas veces en estos lugares se colocan muros de contención para confinar, pero que no son muros de contención en realidad, porque lo que estamos haciendo es sobrecargar la parte del talud. Y ahí viene pues el problema de análisis de estabilidad de los taludes, y con los métodos que existen, bueno, Spencer, Morgenstern and Price, Bishop, lo que sea, en realidad ustedes como jóvenes son muy hábiles para estas herramientas, pero yo sí les aconsejo que se concentren mucho en la parte conceptual, qué es lo que estoy haciendo cuando hago esta evaluación y por qué razón existe un vision modificado, etcétera, y de dónde obtengo los parámetros para poder ingresar al programa, porque si no lo sé, entonces solamente soy un autómata que utilizo software nada más y soy un experto manejando un software y el día que me lo cambien estoy perdido, ¿no? O aquí también este problema que bastante severo de obstrucción de carretera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado prácticamente en los primeros meses del año, todos los años, porque es un problema recurrente, escuchamos que se interrumpió la carretera central, los productos no llegan a la capital, se encarecen, algunos tienen que desechar esos productos, botarlos al lugar, generando también un impacto ambiental negativo en estas situaciones, ¿no? Entonces, vemos ese tipo de problemas y tratamos de solucionarlo inmediatamente. Por ejemplo, acá un muro de tierra armada, como observamos aquí en esta figura, o tal vez en una parte conceptual se comienzan a bosquejar las alternativas de solución que se pueden colocar, o aquí también. Entonces, nos estamos cegando a un área tributaria que no es en realidad la zona del problema. Y también esto va amarrado con lo que el ministerio piensa que debe ser. O sea, que el ministerio considera que es una carretera y el problema es un pavimento y a lo más son los suelos, cuando ya el problema en una carretera transversal ha cambiado totalmente. Y eso es lo que debemos cuestionar. ¿Qué sucede cuando estos trabajos se inician, ¿no? Y se hace, por ejemplo, un análisis de la rentabilidad, ¿no? Todo proyecto demanda un análisis de rentabilidad para poder saber si es que
es una carretera que nos va a permitir pues tener un retorno, por lo menos, si no es económico, por lo menos un alcance social en el lugar, ¿no? Y ahora la plataforma que es invierte.p, antes era el SNIP, pues se basaba lógicamente en algunos parámetros financieros como el BAN, el TIR, que nos daba una rentabilidad de un punto de vista para mí frío, ¿no? Frío en el sentido que es puramente económico, si es rentable, no es rentable, cuando en realidad íbamos perdiendo la sensibilidad de lo que debe ser la rentabilidad para el ingeniero civil de una carretera de esta naturaleza. Pero entonces considerábamos que había una ausencia, por ejemplo, ahí de los factores exógenos. Esos factores exógenos que trato de generar un preámbulo para poderlos abordar. Entonces, si observamos acá, vemos que ahí hay una serie de información con muy buena intención. Por ejemplo, el gobierno genera asociación público-privada en la cual pues entramos a una asociación en la cual compartimos experiencias, equipos profesionales, etcétera, ¿no? Y después rentamos y lo que podamos rentar lo compartimos, ¿no? Es una asociación público-privada que tiene su connotación, ¿no? Tiene que ser pues realmente un beneficio para el Estado en esta situación, ¿no? En la cual pues esas inversiones tienen que estar con un riesgo compartido, donde está inmerso casualmente lo que es la concesión, ¿no? La concesión, y que ahora es uno de los temas, o por lo menos ustedes cuando egresen de la universidad y muchos de los jóvenes ingenieros ya están trabajando en empresas que están haciendo estas concesiones y están abocados a una fase de mantenimiento de estas carreteras y serán expertos en esa especialidad. Pero grandes ventajas tiene esta asociación público-privada, siempre y cuando pues, el Estado no tiene todo el dinero para darlo, el privado sí lo pone, se encarga de una carretera, mira, tú lo mantienes y de la ganancia que puedas tener de peaje u otro tipo de ingreso la compartimos y entonces nos permite mantener una carretera y nosotros no tener un desembolso demasiado elevado. Pero como vemos aquí en este cuadro, del lado inferior derecho, el Ministerio de Transporte ha tenido 31 APP. Esto es una referencia a unos 4 o 5 años, por si acaso, pero la tendencia sigue siendo la misma. Entonces, el Ministerio ha tenido, pues, acá 31 APPs, ¿no? Asociaciones público-privadas. De esas 31 APP ha tenido 100 adendas. ¿Qué significa una adenda? Una adenda es aquel extensión del contrato en el cual no fue previsto de un inicio y que por lo tanto apareció y hay que sumarle un documento contractual adicional que me asegure pues la continuidad de una ejecución. Y eso puede ser pues una conversación, un acuerdo entre las partes. Pero el ministerio, dentro de esas APPs, porque ya les dije, pueden haber puentes, pueden haber aeropistas, pueden haber otro tipo de pavimento rígido de pronto, en carreteras hay 15 APPs. Y de esas 15 APP, 60 de esas 100 pertenecen a las carreteras. Y de la carretera IRSA, por ejemplo, la IRSA Sur, tiene 22 de las adendas. ¿Y cuál es la causa de esos problemas que se han generado? Casualmente, derrumbes y erosión. Entonces, nos estamos ubicando en un terreno en el cual vemos que los derrumbes y la erosión son las que nos ocasionan la mayor cantidad de adendas en un contrato, simplemente porque existe alguna falencia dentro de la ejecución de los estudios. Como les decía al principio, bueno, hacer una carretera longitudinal puede ser un pavimento y lo enfoco como pavimento, y si es longitudinal puede ser la Panamericana, donde todo es beneficioso, pero cuando ya es transversal, la situación cambia totalmente. Y esos cambios son los que nos van generando o nos van a ir generando en algún momento cierta problemática. Para complementar, en el lado izquierdo estamos observando las ventajas que se pueden obtener con esta APP, ¿no? Que ya les había resumido, pues que tiene que ver mucho con compartir el riesgo. Y compartir el riesgo es
qué pones tú, qué pongo yo, y cuánto es lo que valorizas tu participación, y lo que yo valorizo, y de las ganancias cómo la vamos a compartir. Entonces habrá pues algunos trabajos que se van haciendo pues a lo largo del tiempo de servicio o del tiempo de concesión que se haya dado, y que tiene que ver pues con garantizar, por ejemplo, la obra, como dice allí, ¿no? También reducir los riesgos, etcétera, o incorporar innovaciones, ¿no? Cuando ustedes salen en este momento al ámbito laboral, van a encontrar este tipo de problemas, ¿no? Especialmente en carreteras de penetración o hacia la Amazonía, van a encontrar ese tipo de problemas, como vamos a ir viendo poco a poco. Esta es nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros observamos en estos casos? Que si desarrollamos un trabajo de carretera exclusivamente como pavimentos, eso era valedero cuando eran longitudinales, ¿no? O tal vez de la costa, pero no es igual con estas vías de penetración. Y lo accidentado que es el terreno, pues genera una serie de problemas como el que estamos viendo. Entonces, aquí en esta carretera, por ejemplo, ¿no? Prácticamente está interrumpida por este derrumbe. Todo esto se ha deslizado, se ha derrumbado. Aquí es otra vista del mismo lugar donde pues los vehículos inclusive tratan de pasar. Aquí tenemos un volquete, ¿no? Un volquete para que puedan ver ustedes la proporción de estos tipos de derrumbes, ¿no? Y cuál es la problemática en su verdadera magnitud, ¿no? O tal vez aquí a la derecha, como vemos, es decir, parte de la IRSA, en el cual pues se ven las escarpas en este lugar, ¿no? Donde esta masa de material estaba pues al nivel de la línea superior amarilla, y que ha generado primero un asentamiento, ¿no? Un asentamiento, y luego ahora está comenzando a deslizar. Y lo que es curioso acá es que en esta parte, en este sector, se ha colocado acá un muro, ¿no? De suelo armado, ¿no? Para poder retener esos derrumbes. Pero si se dan cuenta, la sección transversal analizada está de esta manera, cuando en realidad el problema es de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? El problema tiende principalmente a este eje que estoy marcando, y por esta razón la forma como se desliza este material cambia de dirección. ¿Y por qué lo vemos de esa manera? Casualmente porque la vista aérea nos ayuda. Hoy en día tienen drones que pueden ustedes utilizar para observar a nivel macro todo el problema. Pero cuando usted va a la carretera y se para en el kilómetro, no sé, 104 más 340, y se para ahí, usted ve alrededor, usted no nota nada, usted no va a ver ningún tipo de problema, todo lo va a ver bien, porque no logra su visión alcanzar hasta las partes más altas, en la cual pues le permita llegar, o tal vez obtener una mayor visión sobre ese problema. Entonces, la forma de atacar este problema no estaba orientado en este eje, sino en este otro eje. Y el muro en ese lugar era cerca de 8 metros de altura, que lo que yo estaba haciendo era sobrecargar el talud inferior para propiciar, digamos, el deslizamiento. Esa es una de las situaciones que se dan en nuestras carreteras. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Ministerio de Transporte, cuando aborda la situación de una vía, de una carretera, considera una franja tributaria. Y su franja tributaria, pues, parte desde el eje de la carretera a una cierta distancia a ambos lados, ¿no? Esto fue variando, 25 metros, 50 metros a cada lado, no es nada para lo que es este derrumbe que estamos observando acá, si ustedes se dan cuenta. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? O no hemos hecho bien también a lo largo de estos años. Y llamo esta atención para que ustedes jóvenes tienen la oportunidad, pues, utilizando las herramientas más modernas, puedan desarrollar este trabajo. Entonces, si observamos acá este derrumbe, tal vez si ustedes estuvieran parados en este punto, ¿no? En este punto estarían observando este derrumbe, y bueno, verían solamente el montículo, que va a venir la maquinaria y lo va a separar o lo va a retirar,
o es más probable que el cargador levante y lo arroje al talud abajo. Eso es lo más probable, ¿no? Y sin embargo, aquí tenemos una gran altura de material que ya se ha desprendido. Y por eso es que estos problemas son recurrentes. Todos los meses que decía yo al principio, los meses de verano, se presenta esta problemática casualmente porque es la época de lluvia. Y esta época de lluvia pues satura al material, incrementa el peso unitario y por efecto gravitacional se derrumban. Eso es tan lógico como ello. Entonces, ¿qué sucede? Que el ministerio no le da una solución o los ingenieros no le damos, digamos, la solución de vida a todo el problema integral. Y no es porque no se quiera, sino porque no tenemos la data para poderla hacer. Intuimos tal vez algunas cosas, pero no tenemos el proceso para poderlo desarrollar. Entonces, bien, ahí nace un primer problema en esa discrepancia de lo que sería un trabajo integrado en el cual se tenga una franja tributaria. Y la dificultad va y es muy severa a través de todo el territorio, ¿no? En esta figura, por ejemplo, observamos lo que se tiene que hacer para lograr cruzar la cordillera, ¿no? Siempre son rutas que se van, pues, por supuesto que por la reglamentación y normatividad tenemos que ir, pues, una manera de ganar altura es serpenteando y luego bajar es de la misma manera. Y tendremos, pues, diferentes zonas, diferentes materiales, diferente geomorfología, diferentes precipitaciones, diferentes gradientes de temperatura, diferentes vegetación, etcétera, donde los diseños no pueden ser los mismos, ¿no? Entonces, si observamos acá, vemos dos ejes en el mapa, por ejemplo, C, C', el color rojo aquí, más o menos se orienta pues a lo que sería Pativilca, Huaraz, o Catac, Túnel Cahui, Chavín, que muchos de ustedes lo conocen, o Huari, San Marcos, o Tingo María, Huaytía, Pucallpa, ¿no? Más o menos es esa tendencia. Y entonces, fíjense acá, estamos a nivel cero, y todo lo que hay que ascender, ¿no? Ascender para luego comenzar a bajar. Entonces, sería ilógico pensar que los diseños deben ser de una sola forma cuando no vamos a considerar casualmente los factores exógenos que están en el mismo lugar y que son propios de estos sectores, estas regiones. Inclusive de las 8 regiones que hablaba Pulgar Vidal, fueron modificadas por EG, ya fallecido también. ¿Por qué? Porque el calentamiento global ha hecho que toda esa cobertura de nieve que había en algunos lugares, pues se hayan ido perdiendo y entonces la frontera se ha ampliado y los animales migran para estos lugares y la vegetación aparece. Hay que hacer el estudio puntual del lugar donde estamos evaluando. No es un trabajo fríamente de pavimentos. Todos esos detalles hay que irlos evaluando. Si no tenemos esos métodos, herramientas, entonces vamos a tener que solicitar la ayuda al profesional correspondiente. En este eje DD' que estamos observando acá, por ejemplo, ¿no? DD', tenemos allí, por ejemplo, una carretera que está muy aproximada a ello, Pisco, Ayacucho, San Francisco, ¿no? Entonces, si ustedes observan, esa carretera, pues, es lo que se conoce ahora como la Vía de los Libertadores, ¿no? Y la Vía de los Libertadores, pues es la que llega en unas 6 horas más después de Huamanga a lo que es el Brain, ¿no? Lo que es el Brain. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta carretera y si ustedes observan, ¿no? Saliendo de la zona de Pisco, ¿no? San Clemente específicamente, comienza a ascender y de la costa comienza a ascender y se ingresa a una zona de media ladera pero con roca y después de esa zona se llega a una altiplanicie, ¿no? Que estamos hablando de acá de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una altiplanicie donde los suelos son arcillas con limos o una mezcla de ellos y que la precipitación en el lugar pues no permite el drenaje ni la topografía permite puntos de depresión donde puedan desaguar y se mantienen en el punto y su capacidad de soporte se reduce terriblemente y luego comienza a descender también a media ladera, ¿no? Comienza a descender a media ladera, pero con taludes ahora ya no de roca, sino ahora son taludes de limos arcillosos o arenas limos arcillosas con vegetación que son derrumbables, son erosionables,
hasta que llega pues a la zona de Huamanga, ¿no? Y luego puede llegar pues ya unas 6 horas, como decía, al Brain, ¿no? Al famoso Brain, ahora es Brain porque se ha incrementado con el Mantaro. Entonces, recorrer toda esta zona, pues el tipo de asfalto, los tipos de materiales, los materiales de corte, los materiales para el relleno, las temperaturas de calentamiento del asfalto, de colocación y de compactación. Miren todo lo que va cambiando solamente por algunos sectores de estos lugares. Esa es la dificultad que se tiene para hacer ellos. ¿Y que, entre qué factores podemos estar hablando acá? Pues existe la posibilidad de subdividirlo, por ejemplo, hablar de los factores físicos, ¿no? Y entre esos físicos tener pues los climáticos, el aire debido al agua, debido a los materiales, etcétera, y después cada uno de ellos subdividirse en actores, ¿no? Subdividirse en actores que pues uno tendría que identificar en el lugar, ¿no? Ese es un listado, por supuesto, ¿no? Es un listado que no es de uso obligatorio, simplemente pues es una idea, no es limitativo y pues seguramente que yo puedo estar en una condición de un medio físico con factores climáticos en el cual pues hay un microclima que me está afectando el lugar, ¿no? Entonces, en ese orden se va generando, digamos, una ruta de evaluación acá como factores exógenos. Y no solamente es eso, sino que también en la parte de biótico tenemos la vegetación y la fauna, ¿no? Y esta vegetación es muchas veces, pues, tenemos una carretera cuyo desarrollo pasa por bosques primarios, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo al año 93, cuando el Banco Mundial genera el préstamo, condiciona al país de que no va a generar ningún préstamo mientras que los estudios de aquí en adelante tengan pues un expediente de estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, año 93, un grupo de consultores terminaba el expediente muestrario o el piloto para poderlo desarrollar. Entonces, ¿qué hacía el ingeniero tradicionalmente? Visaba punto uno, punto dos, visaba y metía maquinaria y abría todo y dejaba una carretera hermosa, pero se había traído abajo los bosques primarios, las zonas arqueológicas, los terrenos de cultivo de los pobladores, en fin, y eso era detonantes de otros problemas de geodinámica, ¿no? Ya no, ya ahora todo eso ha ido cambiando, pero sin embargo, a pesar que se cambie, se tiene estudios de impacto ambiental, como que no logramos articularlo con una rentabilidad, porque hay que buscar la rentabilidad, si es lo que se está viendo para poder aprovechar esa información. La fauna misma también, ¿no? Hay estudios de impacto ambiental que inclusive son tan minuciosos que comienzan a hacer un conteo. Yo recuerdo siempre la carretera esta que hicimos de Yura, Pataguasi, Santa Lucía. Y esta carretera, el material, el suelo de cimentación era de baja capacidad de soporte y por lo tanto se tenía que traer algún rocado para poderlo colocar. Pero se cambiaba un problema por otro, porque un suelo que tiene baja capacidad de soporte tiene mucha deformación. Y al tener mucha deformación, colocarle pues a un material que nunca ha experimentado mayor carga, un enrocado es que se comience a asentar. Entonces se hizo el trabajo para experimentar, digamos, el tiempo necesario para que se pueda asentar ese lugar colocando este enrocado. Y se llegó a tener una altura superior a los 3 metros, donde se había generado un dique en toda una planicie, porque esto era altiplanicie. Se había generado un dique y las vicuñas no podían pasar de un lado a otro porque estaban prácticamente divididas. Y se generó entonces una gran alcantarilla, ¿no? Tipo super spam, que se le denominó vicuñaducto. Y entonces los animalitos podían pasar de un lado a otro para que puedan estar. O sea, se iba generando información, se iba generando ideas para solucionar, pero también en este caso no era la aplicación de un programa, una fórmula de diseño de pavimento flexible para poder trabajarlo. No era esa parte. Entonces, ¿perdón? Ah, perdón, pensé que me estaban haciendo alguna pregunta. Bien, entonces,
había que generar pues diferentes ideas y casualmente ese es el gran problema que tenemos, ¿no? La parte social también, ¿no? Porque de pronto decidimos pasar una carretera por un centro poblado donde perturbamos prácticamente toda una tranquilidad o tal vez el mejor trazo está muy alejado de esta zona urbana y prácticamente la aislamos, ¿no? O los indicadores económicos que ya lo hemos conocido, lo hemos escuchado siempre, el BAN y el TIR, ¿no? Que me va generando pues una serie de información. Entonces estos factores exógenos pueden ser también culturales, políticos, eh, es decir, en el trabajo de estudiar en una carretera una rentabilidad hay que ver todos estos factores porque, digamos, una cuestión política, ¿no? El presidente de la República, pues, nació en un centro poblado que le ofreció, pues, que la carretera pase por ese lugar. Y eso va a tener ciertas demandas de técnicas que estudiarlas, ¿no? Entonces, eso dificulta. O la parte cultural, por ejemplo, en áreas protegidas. Tenemos nosotros patrimonios, recursos naturales, parques nacionales, en fin, zonas intangibles. Yo recuerdo mucho el problema de las líneas Nazca, donde las líneas Nazca en un extremo se estaba utilizando de botadero y los volquetes no tenían mejor idea que atravesar la línea de Nazca para botar este material allí. Pues fue todo un juicio que no sé si habrá acabado, pero ese tipo de cosas, o sea, ¿quién les advirtió que eso no lo podían hacer en un determinado momento? Se ha mejorado muchísimo, por supuesto, pero cuando vemos los estudios de impacto ambiental incluyen esta información, pero ¿cómo la incluimos para poder maximizar, digamos, una inquietud del profesional, que es casualmente el tema? O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea realmente rentable? Entonces, en un proceso de esta información, hay que considerar una ruta, un proceso que nos permita en buena cuenta, pues, establecer, digamos, algunos criterios que se inicia, pues, siempre de la concepción del proyecto, como estamos viendo acá. Luego, el trazo de la carretera. Uno de los últimos trabajos que se ha podido observar es el que plantea casualmente la empresa IDC para el ministerio, en la cual pues se hace el trazo de la carretera central como una alternativa pues estudiada y que ahora al parecer hay una modificación por otras autoridades en el cual corren riesgos de generar nuevos problemas. Miren, cuando ustedes tienen una carretera muy antigua, 40, 50 años, no tiene el ancho de plataforma reglamentario, pero por allí ha circulado muchos vehículos, la consolidación de estos suelos es mucho mejor que un terreno virgen que con el mejor trazo y la mejor intención se quiera aplicar. Y muchas veces estos cambios son detonantes para una cantidad enorme de problemas de geodinámica, asentamientos y derrumbes y problemas de nunca acabar. Hay que evaluar muy bien este tipo de problemas que están incluyendo, por ejemplo, estos factores exógenos. Y acá vemos también que luego de tener la concepción del proyecto y el trazo de carretera, definir cuáles son las áreas de influencia. Y ahí radica también, vemos que hay un área de influencia tributaria, que es la que el ministerio pone, que es una franja que corre prácticamente paralela como un túnel sobre la carretera, cuando en realidad el área de influencia es mucho mayor. Dentro de ese área de influencia es donde se deben hacer la recolección de datos de todos los factores exógenos que participan. Del listado que hemos presentado, no todos están incluidos dentro de ese proceso, ¿no? Habrán algunos pues que sean siempre participantes por nuestra propia regiones que tenemos, la zona de selva, por ejemplo, y habrán bosques, y habrán pues animales, y habrán otro tipo de protección. Habrán lugares más eriazos, desérticos, en fin, donde el problema tal vez sea otro. Pero dentro de ese área de influencia que se determine es donde se hace ese estudio de los factores exógenos. Luego viene ya el diagnóstico ambiental y se puede hacer la evaluación de la rentabilidad social. Solamente para adelantar, en una rentabilidad social, por ejemplo, recuerdo mucho que para poder hacer un trazo
una carretera y abrirla, se destruía algunos terrenos de cultivo, que era el sustento del poblado más cercano de lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces se genera todo un problema, ¿no? Que va presentándose a lo largo del tiempo. Estamos haciendo daño y la función del ingeniero no es hacer daño, ¿no? Y es una profesión de servicio, o sea, tenemos que hacer y lograr el bienestar del prójimo en este tipo de trabajos. Entonces, mal haríamos nosotros destruyendo todo lo que pertenece pues a terceros y además nosotros no vivimos ahí y ser tan indiferentes y olvidarnos de ellos, ¿no? Como también hay una contraparte que es bien interesante, veíamos que los pobladores y los agricultores quemaban los terrenos remanentes de las talas de los bosques, ¿no? Para poder luego ser utilizados como terrenos agrícolas sin darse cuenta que ese grupo de bosque que estaba influenciado allí era un punto de estabilidad o de equilibrio al medio ambiente, ¿no? En fin, y a partir de esto, pues tiene que existir también algunas recomendaciones, alguna normatividad que el mismo ministerio lo tiene, por supuesto, ¿no? Que es para el manejo ambiental. Y luego de ello, tratar de reajustar, digamos, nuestro proceso para evaluar la rentabilidad con algunos factores en el cual se pueda discriminar cuáles son realmente los relevantes y cuáles no nos ocasiona mayor problema y lo podemos obviar en ese instante, ¿no? Entonces, hay un camino a seguir. La parte de las áreas de influencia, ¿no? Muchas veces está asociado no a la franja que presenta, digamos, esta carretera, ¿no? Por ejemplo, acá no es esa la franja que se está empleando, sino que va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Y por lo general una tendencia es donde está la divisoria de aguas, ¿no? Las divisorias de aguas, donde si lloviera, pues parte del agua viene hacia este lado, ¿no? Y parte del agua va hacia el otro lado y tal vez ya a esa subcuenca ya no nos preocupe mucho, digamos, los problemas que pudieran suscitarse. Por eso es que los derrumbes muchas veces no se generan al costado de la carretera donde uno pone el muro. No, muchas veces viene de varios metros arriba. Y hay taludes en algunos sectores que no solamente son de 80, 100, 200 metros de distancia y algunos hasta 1 kilómetro de altura. Y allá arriba empieza el problema. Díganme ustedes, cuando salen a hacer su estudio de mecánica de suelo con fines de pavimento, ¿se ponen a estudiar lo que hay 1 kilómetro arriba? No, entonces ahora las fotografías aéreas tienen que contribuir, hay que hacer un estudio ya a nivel macro y con esa información comenzar a tratar de involucrar dentro de la rentabilidad lo que es esta carretera, porque de pronto vamos a hacer cortes por ampliar la plataforma de la carretera, cortando el pie del talud y creemos que cada vez que se derrumba cada año, el problema está solamente cercano, cuando en realidad el problema puede estar en la parte superior. Todos esos detalles hay que considerarlo. Ahora, si hay un río, como normalmente sucede, que corre paralelo a la carretera, ¿no? Como el que estamos viendo aquí, entonces tenemos tal vez una frontera, ¿no? La parte de división de aguas y el río nos genera una frontera de las áreas, del área que queremos estudiar, porque asumimos, a menos que se demuestre lo contrario, que no va a haber trabajo en este sector no va a haber trabajo y por lo tanto el equilibrio se va a mantener y en el supuesto caso que sí hubiera, pues el río va a ser también como un limitante, un atenuador, ¿no? Que va a impedir que se deteriore nuestra vía. Pero, por supuesto que a este lado sí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque es el que yo estoy interviniendo. La mano del hombre interviene a la naturaleza y en ese momento se rompe el equilibrio y se genera una serie de problemas encadenados entre sí, ¿no? Por eso que cuando se hacen ese tipo de investigaciones o de estudios, se tiene que evitar ir contra la naturaleza. Yo les pongo a veces a mis alumnos algunos ejemplos sobre lo que es el Aikido, ¿no? El Aikido es aprovechar la fuerza al contrario para poder lograr un objetivo. En este caso, no debemos ir contra la naturaleza, sino aprovechar, entender
la naturaleza, el flujo de agua, entenderlo hacia dónde se desliza y llevarlo por donde nosotros queremos que vaya. Y de esa manera nuestro trabajo es un poco más coherente, más aproximado por lo menos a una solución global, ¿no? Entre la discusión que pudiera suscitar, digamos, varios temas aquí, pueden ser múltiples, ¿no? Por ejemplo, una rentabilidad integrando estos factores exógenos. Ese es el primer punto, es importantísimo. ¿Cómo hago para que estos factores exógenos estén dentro de una evaluación de rentabilidad y que no sea exclusividad de los parámetros financieros que se emplean hasta el momento, ¿no? Por otro lado, son los estudios de impacto ambiental que no quede en el vacío y solamente por cumplir una investigación de esta naturaleza, sino que se integre o articule con todas las demás especialidades, ¿no? Hay trabajos muy interesantes hechos por muy buenos profesionales, pero que luego lo adjuntamos al expediente general y que prácticamente no le sacamos un mayor provecho. Por otro lado está utilizar herramientas, ¿no?, de otras especialidades como, que sean útiles, digamos, para este proceso. Y entre eso está, por ejemplo, la matriz multicriterio, ¿no? Esta matriz multicriterio, pues, es muy útil, ¿no? Ya tienen buenos años, como vemos acá al pie, pues, Satie en el año 80 propone una metodología que al ingeniero le va a ser muy interesante, porque nos agrada mucho el trabajo matricial, y esta matriz multicriterio de doble entrada nos permite encontrar todos los parámetros, que en este caso van a ser los actores del lugar, versus los mismos actores en el cual vemos entre ellos cuál es la sinergia que existe entre uno y otro. Y por otro lado, que nos permite, al momento de valorar cada una de esas sinergias, jerarquizar. Entonces tendríamos hacia dónde abordar, y eso le da un matiz un poco más interesante de las evaluaciones, ¿no? Entonces, estos factores exógenos tendrían un lugar o una forma de cómo ser evaluado. Y por otro lado, también está lo que es el sistema de información geográfica, ¿no? El sistema de información geográfica que ahora lo usamos ya en diferentes especialidades en nuestros cursos de hidráulica, en nuestro curso de geología, en nuestros cursos de geotecnia, ¿no? Y ese sistema de información que nos ayude básicamente dentro del área tributaria, encontrar cuál es el porcentaje de área donde afecta este actor. Por ejemplo, si yo hablara del actor bosques primarios y la carretera tiene un trazo que va a afectar estos bosques primarios, lógicamente el tener que talar estos árboles va a generar un perjuicio y tendrá tal vez una valoración en una escala que yo la puedo proponer, ¿no? Mientras tanto, de los bosques que están más alejados, pero siempre dentro del área tributaria, ¿no?, o el área de influencia, pues tendrá un valor diferencial. Al momento que genero estas escalas y la manera como se es afectado por la construcción de una vía, estos factores comienzan ya a tener un poco más sentido. Y del momento que trabajo con indicadores, puede ser programable dentro de una plataforma. Entonces, no van a ser muchos los factores o los actores que tengamos que utilizar, y eso puede ser programable. Hicimos ya hace unos 10 años unas corridas acerca de ello en 7 carreteras del país, ¿no? Y eso fue un poco madurando y dando solidez a la idea que uno se tenía. En el tropiezo es donde uno va tomando en cuenta algunas modificaciones. Ahora, este trabajo, por ejemplo, saber de que ampliar una plataforma genera el corte de un talud, y el corte de un talud va a exponer a los materiales al impacto, a la erosión por lluvia, y que habrá un porcentaje de infiltración y un porcentaje de agua superficial, y que dentro de la superficie se generan pues quebradas por donde va a correr estas aguas, me permite hasta tener una estrategia de colocación de las cunetas o de la zanja de coronación, porque ya no es de maneras equidistantes y paralelas, sino que la coloco donde realmente la necesito. Entonces, amarrado a este sistema de información, alguna herramienta, una plataforma con GEC-RAS, por ejemplo, se pudo hacer algunos trabajos en IRSA Sur, y da resultados de esa naturaleza.
pero mucho más importante es que esta misma herramienta se pueda utilizar para la predicción de eventos. Eso sería la parte, digamos, cumbre de esta información, en el sentido de que eh, hay una concesión, son empresas privadas, ellos son inversores, son gente ejecutiva que pone un cierto capital, pero que no, por la incertidumbre, yo no puedo tener un capital congelado en espera de que se presente algún derrumbe. Pero si alguien me programa, digamos que el próximo año existe la probabilidad de 4 puntos de derrumbes y que eso no va a demandar la restitución de estos taludes con muros y eso me va a demandar tantos millones de soles, pues yo como inversor puedo disponer del diferencial para otro tipo de negocios. Entonces, las plataformas de predicción tienen una tendencia en la cual me permita, por ejemplo, hacer, por ejemplo, la evaluación de la rentabilidad como el HDM, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Es simplemente correr un modelo de deterioro dentro de su algoritmo en el cual va costeando lo que me cuesta cada año o año tras año para al final decir sí, sí es rentable o no, no lo es. Entonces, llegar a una herramienta donde ya involucro para nuestra realidad tan heterogénea en cuanto a la geomorfología, etcétera, pues lograré tener algún valor relevante para estas cosas, ¿no? Entonces esa herramienta de predicción sería pues la parte más relevante de esto. Y con ellos inclusive permitir una retroalimentación, porque si yo monitoreo, digamos, el sector que estoy trabajando, entonces voy recolectando data que voy incluyendo, ¿no? Y hoy en día ya sabemos que existen hasta participación de la minería de datos, etcétera, porque ahora hay una gran cantidad de información que se puede manejar en estos sistemas. Entonces, entre las ventajas que podemos obtener de todo este proceso, de esta idea, fíjense, no es mi intención de que ustedes manejen una idea específica, sino que ustedes digan, oye, pero esto podemos hacerlo, ¿no? Y eso nace una investigación, una idea. Es como nacen las investigaciones, ¿no? En la comunicación, en la radio, en la noticia, la conversación con amigos, etcétera, nacen las ideas que uno las desarrolla. En fin, bueno, aquí se estaría innovando, por ejemplo, a los trabajos que siempre se ha acostumbrado a hacer, ¿no? Trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de gabinete, ¿no? Pero con un matiz un poco más interesante que se ajuste a lo que realmente es la realidad, ¿no? La realidad, el estado situacional, cómo se encuentra y qué es lo que pienso hacer. ¿Qué me va a permitir todo ello? Es primero, una inversión que tenga un mínimo de pérdida, ¿no? Aumente mi rentabilidad. Eso es lo que yo busco. Yo busco en una inversión, busco maximizar mi utilidad. Y la tengo que utilizar de una manera racional. Pero como no existe y hay un gran abismo, lo que tenemos que hacer es estrechar esa brecha que existe en cuanto a las soluciones. No será cero, por supuesto, pero sí la vamos a tener que acercar. ¿Cómo? Profundizando y cambiando, digamos, la manera de cómo hacer estos trabajos, lo cual significa generar un paradigma, ¿no? Porque lo que es ya tradicional, ¿no? A mí me dijeron que siempre era así, yo siempre lo he hecho de esta manera, eso es un paradigma, entonces tenemos que romper eso, y ustedes jóvenes, con mayor razón, ustedes están para generar esas modificaciones, entonces cuando ustedes lo generen, estarían pues generando un nuevo paradigma que permite o cambia la filosofía de análisis de una carretera, especialmente que es transversal o rumbo a la Amazonía en nuestro país. Y eso vamos a encontrar en cada región. De pronto, norma peruana de diseño de pavimento, pues no las tenemos. Tendría que ser por regiones, tendría que ser tal vez por departamento, por cuadricular al país y dentro de ellos enumerar estas cuadrículas y trabajar en base a ello. Ya las investigaciones que se habían hecho en un foro anterior ya hablaba sobre estos impactos, ¿no? Que era la prevención de riesgos y desastres, que está muy de boga, pero que no quede solamente que es moderno y que yo soy especialista en prevención de riesgos. No, hay que saber hacia dónde vamos, o sea, hay que entender qué es lo que voy a hacer con la información que yo pueda recolectar en algún momento, ¿no? De lo que estoy trabajando. Eso es la parte más importante. Eso, por ejemplo, me da una primera visión en el cual yo sepa dónde abordar, dónde atacar. Entonces,
los ejes centrales de estas investigaciones pasaban casualmente por lo que era el impacto también del estudio de los materiales y las tecnologías. Bueno, eso es inevitable. Pero la parte de impacto es encontrar realmente una utilidad para esta información. Y la tendencia de las investigaciones que ustedes logren establecer, ¿no? También es relevante en el sentido de que deben buscar soluciones que les permitan a ustedes generar una rentabilidad, ¿no? No estoy en contra de las investigaciones científicas. Yo creo que eso es importante, pero si ustedes lograran hacer una investigación tecnológica, les puede permitir una mayor satisfacción en el sentido que es rentable o generar patentes, ¿no? Que puedo hacer una investigación científica que puede generar, por ejemplo, una información que no trasciende más allá o no pueda yo rentar. Entonces, tenemos los dos casos, por supuesto, una evaluación científica, una investigación científica o una investigación tecnológica. Esta parte de la especialidad que les estoy hablando está dentro de la investigación tecnológica en el sentido que se generan plataformas donde me va a permitir programar, ¿no? Con fines de predecir. Hoy en día, si lográramos establecer algunos criterios que puedan predecir lo que va a suceder, sería una herramienta muy valiosa para el ingeniero, ¿no? Es que si algo me dice a mí, mira, ¿sabes qué? Invierte aquí porque acá te genera mayor rentabilidad, ya está estudiada, ¿no? También será de utilidad para el ministerio, porque si el ministerio tiene dos trazos para un mismo objetivo, pues, ¿cuál es el más rentable? Se hace la investigación, se articula la información de factores exógenos con lo que es la estructura misma, comienzo a evaluar y entonces digo, mira, esta de acá es la más rentable por lo que pudiera suceder. Dentro de esa plataforma tecnológica, he generado una degradación de esa vía, derrumbes, erosión, deslizamiento, etcétera. Me ha generado un costo. Ese costo imaginario me ha generado una rentabilidad. Entonces tengo argumentos para poder sustentar, ¿no? Entonces eso me va a permitir, digamos, una mayor satisfacción. Pero no quiere decir que una investigación científica no lo sea, ¿no? Además, del momento que usted genera un proceso, un algoritmo, ya es científico, ¿no? Bien, entonces, en diferentes situaciones hemos visto algo parecido. Lo que tenemos que hacer es tener una condición inicial de la cual cada problema que aparezca, pues comience a generar, digamos, una degradación o una minoración de la calidad. En el caso, por ejemplo, de una zona arqueológica o cruzar un bosque primario o atravesar terrenos de cultivo o ampliar plataformas generando derrumbes, etcétera, va a tener su propia investigación y escala de degradación con respecto al área de influencia. Entonces, si hablamos de una rentabilidad y si esta es una rentabilidad no necesariamente económica, sino también social, pues tengo que atender hacia dónde voy para saber si perjudico o no con mi trabajo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Me refiero a los centros poblados, ¿no? Si yo estoy yendo hacia un lugar donde esta gente vive de la agricultura, yo no puedo destrozar su campo de cultivo. Entonces eso tiene cierto grado de interés y un porcentaje muy elevado de participación dentro de este área. Lo que estamos observando acá es un trabajo en el cual se identifiquen a los actores ya jerarquizados, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Los actores que participan y qué tan grave es digamos, intervenirlos, ¿no? Como el bosque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan grave es eso? Y qué espacio es el que ocupan, lo cual es la lógica dentro de la ingeniería para cualquier tipo de evaluación, ¿no? Entonces, luego de ello, me va a generar pues una situación de afectación dentro del área tributaria, sin olvidarme que tengo dos parámetros que el SNP o el invierte.p lo va arrastrando dentro de sus evaluaciones como el BAN y el TIR. Y esto a su vez restarlo de una condición inicial. Entonces,
esa condición final me va a generar una escala y dentro de esa escala pues encajará el valor final y tendré yo un punto de partida para tomar decisión, ¿no? ¿Es conveniente o no el trazo por este lugar o no lo es? Y eso nos va a ayudar a estar sensibilizados no solamente con el pavimento y la carretera y el mejor trazo y las pendientes y el diseño geométrico, no, sino con todo el entorno, con el entorno también de estos factores exógenos y además social porque estoy integrando a centros poblados. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser un poco más completo. La ingeniería no puede quedarse solamente en utilizar plataformas que me reportan diseños, estructuras, etcétera, cuando sabemos que no se cumple, ¿no? Y haciendo un paréntesis, de la zona de la selva, la capacidad de soporte es tan baja que los números estructurales son elevados y la transformación de este número elevado me reporta pues capas bastante voluminosas y de buen espesor en un lugar donde no hay cantera. Entonces tenemos una situación muy seria. Y si tuviéramos estas canteras, serían paquetes tan altos como de 1,90 m o de 2 metros de altura, prácticamente un dique sobre un suelo de baja capacidad de soporte que además es deformable. Cambié un problema por otro, porque estoy poniendo una carga sobre un lugar donde se va a sentar. Cuando se estaba haciendo la carretera hacia Puerto Bermúdez, pues por eso que se extendía el material, y el material al día siguiente ya no estaba, se perdía. En una de las carreteras, por ejemplo, de Juliaca hacia Pucará, se hizo un terraplén de avance con enrocados, rocas casi de 2 metros de arista, que se iban colocando y la maquinaria pasaba por encima y se iba avanzando. Pues luego esa valorización va al Ministerio de Transporte y el Ministerio la eleva por su excedente, lo eleva a la Contraloría envía a sus ingenieros para que verifiquen, llegan al lugar, traen una maquinaria, una retro y la cuchara barre el talud y no, no estaba la roca, no había roca. Para que ustedes vean cómo esa roca tiene una carga que se va incrustando en un suelo limo arcilloso y prácticamente el suelo lo pasa y lo envuelve y sigue su camino la roca. Lo único que salvó allí para poder reconocer la valorización fue que existían filmaciones y fotografías que sí se había colocado. Ese es el terreno, esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces no es solamente el uso de una plataforma sin ningún tipo de detalle que desconozca lo que es el estado situacional. Esa es nuestra realidad. Bien, entonces luego de esta propuesta, pues queda que esté asociado realmente a lo que es una escala, que esto por supuesto no es limitativo, tiene que ser subdividido de acuerdo al interés, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al recojo de data, de acuerdo a la retroalimentación, en fin, tiene que ser en función a, a, al lugar donde se está haciendo el trabajo, a la carretera y de pronto de esa carretera el sector donde se está desarrollando. No es cualquier situación que se pueda generalizar. Y con ello tener una toma de decisión, como por ejemplo si ese índice de rentabilidad social estuviera entre 100 y 80, pues la inversión es óptima y conviene hacerlo, como otras que tal vez no se justifica hacer la inversión, ¿no? Entonces, si bien me sirve para tomar decisiones de si invierto o no invierto, en aquellas que ya están construidas, por ejemplo, ¿no? Si ya está construida la carretera, entonces me va a servir para poder manejar a lo largo del tiempo de servicio esa labor de mantenimiento o tal vez de rehabilitación, ¿no? Las herramientas que existen en el medio y que ustedes seguramente muy bien manejan, ¿no? Nos va a ayudar en establecer mejores criterios y toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo parte de algunos trabajos que vimos en el cual pues se puede utilizar las vistas aéreas, se puede utilizar el Google Earth, se puede utilizar un dron que haga un vuelo sobre la superficie de interés, delimitar dónde está la divisoria de aguas, saber qué parte del agua que caiga va a bajar por ese sector,
¿no? Y si ustedes observan, lo que estamos viendo es la parte de la carretera que está en este sector, ¿no? Pero vean ustedes cuál es el área de influencia en realidad que tiene ese sector. Por eso le decía, si yo me quedo solamente con lo tradicional, prácticamente estoy perdiendo objetividad de todo este proceso. Y en ese momento puedo entrelazar información, ¿no? Porque si hago un reconocimiento de las cotas de todo este sector, determino por dónde están, digamos, las quebradas, ¿no? O tal vez qué porcentaje de la vegetación ha quedado reducida, ¿no? Por hacer este corte, esto prácticamente se ha cortado y la vegetación remanente está aquí. Queda el impacto, el área, el volumen, el tiempo de saturación debido a las precipitaciones, en cuánto tiempo esto se puede derrumbar, ¿no? Entonces, me es de utilidad, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estoy evaluando los problemas de erosión, porque puedo o me permite, digamos, todas estas herramientas y con todo lo que ustedes puedan innovar, tienen que dejar volar su imaginación y utilizar las herramientas como mejor les parezca. Cuanto más información tengan ustedes, más proceso va a madurar su respuesta, ¿no? Y en estos lugares, por ejemplo, tener, digamos, un diagrama de las quebradas, por dónde baja el agua y saber dónde las tengo que intervenir para evacuarlas fuera del ámbito o del área de influencia de la carretera o del sector de carretera, ¿no? Es muy probable que una carretera pues tenga varios sectores o varias áreas de influencia en ese lugar, ¿no? Entonces, todo ello estoy utilizando las herramientas que existen en el medio y tal vez si habría que hacer alguna programación, pues hacer la programación correspondiente para que esté ajustado a lo que realmente uno requiere. Y de esa manera tendremos un mayor porcentaje de precisión de lo que estamos haciendo es lo correcto. Ya no podemos quedarnos con un área tributaria muy estrecha de la vía, cuando sabemos que los problemas están en la parte alta, en una topografía muy accidentada, ¿no? Mejor aún si es que me da información, ¿no? En porcentajes, en cantidades de lo que se presentan en cada uno de los sectores, ¿no? Mapas, por ejemplo, informativos con esta formación de información de taludes, de roca, cuánto es vegetación, cuánto es suelo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos dentro del área total me está reflejando un porcentaje. Y ese porcentaje lo puedo llevar a un indicador y este indicador, que es un parámetro lógicamente, es programable. Y si es programable, comienzo a jugar con los valores o los indicadores que obtengo en cada instante, ¿no? Este sector, por ejemplo, es hacer delimitado su área tributaria o su área de influencia y dentro de ese área de influencia seguramente que hay algún riesgo porque cuando uno hace una ampliación de plataforma, especialmente aquí que es un corte a media ladera, pues ese corte puede ser muy ligero, ¿no? Puede ser algunos metros, si es que no es menos, ¿no? Un corte que va a ir desencadenando a lo largo del tiempo derrumbes. Y estos derrumbes nuevamente va a tener que intervenirse cada año. Lo que sucede bajando, saliendo de Tarma, pasando la bajada de Carpapata, ¿no? Todos los años hay un derrumbe allí. Y yo recuerdo que estaba yendo hacia la zona de Satipo y entonces el vehículo no pudo pasar porque había toda una fila de vehículos y justo me quedé en la parte más alta, ¿no? Entonces, hay que bajar y hay que caminar, así que caminé hasta el lugar y de la parte más alta pude visualizar que en el talud, digamos que este sea ese talud, que en esta parte alta había terrenos de cultivo y terrenos de cultivo, ¿no? Que no se ven desde la parte más baja y que el agua la traían de un ojo de agua en el cual a media caña y con unas horquillas venían como canaletas hasta este lugar. Y el agricultor no tenía mejor idea que cuando quería el agua, pues desviaba su canaleta hacia su terreno y cuando ya no la quería, la montaba sobre la horquilla y esta horquilla tiraba el agua por todo el talud, ¿no? Y entonces todos los años había derrumbe en ese lugar, pero no se corregía el problema porque no se detectaba, ¿no? Y eso fue, ha sido todavía por muchos años un gran problema. Entonces, ¿cómo puedo definir ese problema ahora pues con la facilidad de las imágenes satelitales o el dron, como les digo?
La observación es fundamental. Prácticamente de 80 a 90% de lo que ustedes van a hacer aquí a lo largo de su vida profesional es observación. Entonces, luego de la observación, van a poder dar la solución, y la solución es prácticamente inmediata, si la conocen, ¿no? Pero yo no puedo intervenir, derrumbe, muy bien, maquinaria, ponle un muro, vamos a ponerle aquí gaviones, un muro emboladizo que retenga, porque no estoy solucionando el problema es otro. Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? ¿Y qué pasa si toda esta información la vuelco por cada uno de estos factores o actores en mapas temáticos, ¿no? Mapas temáticos. Voy a tener una información totalmente valiosa para poder participar, ¿no? Y encadenarla, como estamos viendo, por ejemplo, en este lado. Vamos a suponer que este mapa primero pues corresponde a estas zonas inundables, que este es un mapa de peligro sísmico, este puede ser de precipitaciones, ¿no? Por suponer algo. Pero dentro de esta zona, pues puede estar la carretera, ¿no? La carretera que tiene ese trazo. La carretera va a tener el mismo trazo para cada uno de los planos, ¿de acuerdo? Y entonces voy a tener acá casualmente lo que influye este factor o este actor en la carretera o viceversa. O por hacer la carretera, cómo influyo yo en ese actor de ese lugar. ¿No? Por hacer la carretera, cómo influyo en digamos, en el bosque primario, en la zona arqueológica y etcétera. O de pronto es un lugar de riesgo y cómo influye esta zona de taludes saturados en derrumbes sobre la obra que es la carretera, viceversa. Entonces, cuando hago ese trabajo de estos mapas temáticos, se supone que cada uno de estos mapas temáticos corresponde a un actor determinado que lo he definido en el viaje, en el recorrido del lugar. Repito, no todos los actores que hemos mencionado pueden participar. De pronto participa otro, pero eso es lo que hay que identificar. Bueno, tenemos zonas agrícolas, tenemos mucha población aledaña, tenemos un río al costado que erosiona, tenemos taludes desforestados, en fin, hago un inventario. Y ese es mi punto de partida. Y los voy independizando, ¿no? Como si fueran capas de lo que ustedes manejan como AutoCAD, por ejemplo, y entonces voy a superponer las capas y estas capas me van a generar una información. Pero no solamente debe quedar ahí, sino debo buscar alguna forma de medirlos, de evaluarlos, de sistematizarlos, de tal manera que sean llevados a una plataforma tecnológica y que ese procesamiento más ágil, más rápido, más eficiente, me permita tomar decisiones, que es lo que yo necesito. O sea, ¿qué voy a hacer en ese lugar? ¿No? Y si esto es a nivel de proyecto, o sea, tal vez una carretera, lo puedo llevar a nivel de red también, para varias carreteras. Y si esto lo puedo metrar, lo podré presupuestar. Por eso decía, lo que no se mide no se mejora. Y al llevarlo a un presupuesto, en sumatoria puedo tener lo que necesito tal vez como monto total para poder trabajar el siguiente año y se vuelve predictivo, ¿no? Con cierta aproximación, pero nunca lo voy a poder reajustar mientras que no recoja data del lugar, ¿no? Entonces es un trabajo cíclico que es el que me va a ir permitiendo poco a poco a recolectar esa información y es a lo que debemos abordar. La parte inferior tenemos una vez más esa expresión que nos debe reflejar un poco lo que nosotros buscamos para este proceso. De eso se trata. Entonces, mis factores exógenos tienen que estar involucrados dentro de ellos. Yo le agradezco su atención y bueno, estaré presto a dar respuestas a las preguntas que tengan a bien hacer. A ver, por favor, algunas preguntas de parte de para el ponente. Sí, muchas gracias, Johan. También a todo es Vial San Marcos por traernos esta cuarta conferencia. Y bueno, continuando con la programación, se dará inicio a la ronda de preguntas
que fueron recopiladas a través de nuestras distintas redes sociales. Nuestra primera pregunta es de parte de Freddy Álvarez, que nos dice, en China están empezando a construir grandes tramos de carreteras elevadas y algo separadas del terreno en zonas montañosas, especialmente. ¿Es más factible y económico esta forma de construir carreteras con referencia al escurrimiento de agua? Sí, definitivamente lo que se está haciendo es no afectar el medio ambiente, ¿no? No afectar el lugar. Si yo hago estas vías elevadas, seguramente que voy a permitir que parte de las aguas pasen por debajo de estas vías elevadas. Mi trabajo tal vez estará orientado a hacer los estudios de las cimentaciones y el diseño estructural de estos elementos, ¿no? Pero no los afecto. Además que me permite también una vista paisajista, ¿no? Porque no estoy deteriorando absolutamente nada. Es una idea interesante. Aquí hay sectores que se prestarían mucho para hacer eso. Alguna vez se ha pensado, ¿no? Y en esto es elevado y en otro puede ser subterráneo, ¿no? Como un túnel también, ¿no? Como es la quebrada Yanango, ¿no? Que uno tiene un túnel por debajo de la quebrada misma. Y entonces lo que está haciendo es no intervenir o no afectar la naturaleza. Eso es, sí es beneficioso y va a permitir pues el paso de las aguas sin interrumpirlas, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero José, por su respuesta. La siguiente pregunta es de José Neyer, que nos menciona, en cuanto a las herramientas de predicción que se mencionó, tal como el HDM, ¿qué, qué parámetros de entrada se necesita y cuál es el grado de confiabilidad de la misma? Bien, el HDM me genera un modelamiento de deterioro que me permite informar sobre la rentabilidad. Entonces, entre los parámetros que se requieren es prácticamente de la misma estructura, ¿no? Si la mezcla es asfáltica, qué espesor, calidad de las bases, de la subbase, este, por supuesto que eso está amarrado al número estructural, me permite también los coeficientes de drenaje, es una serie de información, hay también factores económicos que intervienen. A veces también es un poco complicado en el sentido que no, que un solo especialista no tiene por qué saber todo lo que necesita. Y en ese momento, cuando es una sola persona la que lo está manejando, el software le puede asumir algunos valores para que usted pueda correr ese programa. Pero ya sabemos que si usted no tiene el valor y le dice, si no lo sabe considerar entre 0 y 1 y usted termina poniendo 0.5 a un valor, entonces le queda ese sinsabor de que la mayor cantidad de información ha sido supuesta con la que usted maneja. No, a veces estos manejos del HDM necesita un grupo de profesionales donde cada uno aporte sus factores, ¿no? Y en cuanto a la precisión, pues ha ido mejorando también, ¿no? Hay un HDM4, etcétera, que se sigue en revisión y se va mejorando. ¿Qué es lo que yo les comentaba, ¿no? Tiene que haber una retroalimentación que le permita a usted mejorar lo que propone. Es la intención, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Nuestra siguiente pregunta es de parte de Bismarck Saavedra, que nos dice, en la fórmula que nos mostró los valores a tomar, ¿se toman de algunas tablas o de dónde sacan esos valores? Correcto. En la fórmula que se propone es una expresión que está en función a grados de intervención o grados de agresividad que pudiera tenerse en el lugar. Esas tablas son las que el ingeniero tiene que generar para el proyecto específico que está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, si yo talo un bosque que tiene 2, 3 árboles, de pronto como que no me va a preocupar, entonces su grado de agresividad no es tan alta. Lo que sí se preocupan en los especialistas en medio ambiente es la protección de los bosques primarios, o sea, aquellos que crecieron por primera vez y que nunca se han talado. Eso tiene que estar en protección. Para que ustedes se den cuenta, cuando estén en el campo,
estos bosques primarios se parecen los bosques embrujados, son desordenados. Sobre el mismo tronco hay lianas y otras ramas y una vegetación es totalmente desordenada, es un bosque primario. Ya cuando han sido talados y ya hay un bosque secundario, digamos, son más ordenaditos, paralelos los árboles, etcétera, se nota, ¿no? Ahora, lo que yo le estoy comentando es lo que yo aprendí casualmente con un ingeniero forestal, José Ríos, de la Universidad Agraria, y un socioeconomista sobre los trabajos de afectación a los centros poblados, que nos tocó hacer el trabajo para el Banco Mundial en el año 93 para hacer la pauta sobre los impactos ambientales, ¿no? Los estudios de impacto ambiental. Por eso les hablo de cómo se realizó esto sobre el muestreo y qué carreteras, porque fue lo que hicimos. Entonces, esos parámetros los tengo que generar, no podrán ser estándares si es que estoy, por ejemplo, en la zona norte del país o en la zona sur del país, ¿no? Entonces, hay que generar, tal vez la pauta o el proceso de cómo poder lograr una tabla, sí, ¿no? Se puede hacer. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Nuestra última pregunta es de parte de Larry Centurión, que nos dice, en la carretera Bagua-Durán hay dos zonas de deslizamiento de 250 metros lineales de carretera que son desplazados en tiempos de lluvia. Esta plataforma se desplaza hacia el valle del río Marañón y este problema sucede desde que se mejoró la carretera en el 2010. ¿Qué solución nos podría dar? Y como un dato añadido, nos dice que cambiar el trazo en esta carretera es muy complicado porque el lugar es escarpado y por donde está emplazada no tiene problemas de deslizamiento. Correcto. A ver, esa es nuestra realidad, la que está preguntando casualmente el ingeniero. Mire, este, 250 metros lineales uno podría decir, bueno, esto no es tan extenso, esto es manejable, etcétera. Pero por lo general, estas vías van a media ladera, que son casualmente confinadas por muros que son de gran peso, que confinan al borde de la carretera. Puede ser, por ejemplo, un muro envoladizo, ¿no? Que está confinando. La ubicación es la que yo he visto en una estadística de varias carreteras, que es el primer problema, porque yo estoy cargando sobre un terreno blando un elemento de concreto que es muy pesado. Entonces, si está el río Marañón en el extremo, hay que recordar que estos sectores, los suelos reptan, o sea, van muy lentamente, se van moviendo. Y en la zona, antes de llegar a Moyobamba, hicimos un trabajo eh, de una compensación de cargas, o sea, era un talud muy inclinado, muy suave, ¿no? Que iba hacia el río Mayo en ese momento, y entonces sacábamos el material de la parte de arriba y la colocábamos en la parte de abajo, como si fuera un balancín, ¿no? Entonces, se hicieron los monitoreos, por supuesto, con la base topográfica, ángulos verticales, horizontales, se descargó la parte alta y ese material se puso en la parte baja para impedir el movimiento. En situaciones donde hay una erosión evidente del río hacia la plataforma o hacia el pie del talud abajo de la plataforma que tiene el pavimento, el trabajo debe comenzar en la parte inferior. O sea, primero tengo que comenzar con tal vez la colocación de un muro que impida que las aguas impacten y erosionen el pie del talud, y luego con la reconformación de estos taludes hasta lograr ancho donde yo pueda colocar la plataforma del pavimento. No al revés. Muchas veces se hace de la parte del pavimento, la construcción del pavimento, la colocación del muro y luego dejar el remanente a libertad. Entonces, aquí convendría hacer un trabajo, dependiendo de cuál es la situación real, comenzar un trabajo de la parte inferior. Nuestros ríos son bastante caudalosos, ¿no? Y hay que saber en qué momento hay que hacer los trabajos, porque en épocas de avenida, pues casi es imposible, ¿no? Y en algunos casos el ministerio pide una batimetría para poder hacer una evaluación y que la tiene que hacer pues el concesionario, el contratista, que también a veces se complica, ¿no? Entonces, hay que primero detectar cuál es el problema principal. Pero
en este tipo de taludes y suelos blandos, donde no tengo alternativa de cambiar el trazo, además que no conviene cambiarlo, porque vamos a ir a un terreno virgen, si pudiéramos, ¿no? A un terreno virgen que va a traer 1000 problemas, porque todo comienza de cero. Entonces aquí conviene comenzar a reconformar la plataforma que se hubiera perdido, ¿no? O el talud que se hubiera perdido. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. De esta manera hemos culminado con esta sesión de preguntas y continuando con la programación de hoy, le doy el pase a mi compañero Johan. Muchas gracias, César. Ingeniero, por favor, ¿podría dejar de compartir su pantalla? Sí, cómo no. Muchas gracias. Ingeniero, tal vez algunas palabras finales para los asistentes. Por supuesto, bueno, en realidad yo los felicito tanto a los organizadores, al grupo Esvial, que es un grupo bastante activo, ¿no? En el cual ellos han llevado a cabo este, este curso, este evento, con las dificultades que trae esto de la pandemia, no es presencial, todo es virtual, etcétera, pero veo que está bien organizado, han comenzado con sus buenas pantallas ahí, la espera, todo muy bien, yo los felicito en realidad. Y sí, yo eh, les deseo los éxitos para cada uno de ustedes porque veo que se toman su tiempo de asistir, ¿no? Son cerca de 87, 82 participantes que se toman su tiempo de escuchar y aprender. No es mi afán de tratar de que ustedes interioricen lo que yo les estoy diciendo, no, sino que reflexionen lo que les digo, esa es la realidad de nuestro territorio, es muy accidentado, los programas, las metodologías no siempre se cumplen en nuestra realidad. Tal vez utilizándolas podemos peruanizarlas, si vale el término, peruanizarlas y tal vez regionalizarlas, porque no es lo mismo zona de selva, zona de sierra, altiplanicie, media CG selva, es totalmente distinto. Entonces hay que reflexionarlo y adaptarlo. Y eso le apertura a ustedes temas de investigación. Tema de investigación, porque cada solamente por hacer el contexto, por ejemplo, de un trabajo de investigación puede ser aplicar la metodología a algún lugar del país. Por eso, para mí es muy gratificante, desde el primer momento que ustedes me invitaron, yo acepté gustoso, además tengo un gran cariño a la universidad y a los jóvenes que se esfuerzan mucho por salir adelante, hay que apoyarlos. Entonces yo los felicito una vez más al Grupo Esvial por este tan exitoso evento que han llevado a cabo. Muchas Gracias. gracias, ingeniero, por esas palabras y por brindarnos sus conocimientos. Ahora, estimados participantes, se les invita a todos que puedan encender sus cámaras para la foto respectiva de la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor ingeniero José Gutiérrez Lázares por esta gran ponencia, a la familia Desvial por su gran trabajo y a todos los asistentes presentes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, de ambas agrupaciones, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Y ahora se cortará la transmisión para dar inicio al sorteo de las 3 semibecas para el curso de Civil 3D, que es auspiciada por ESIC Training Center. Así que espero que Muchas les vaya gracias. bien y suerte. Hasta luego con Ingeniero, muchas todos. gracias por todo. Hasta luego.